no suena y aquí sí suena. ¿Ven? Este es la línea y este es el neutro. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de Aprenda Electricidad. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo una base de foco y aquí tengo un interruptor simple, y eso es porque el día de hoy les quiero hablar acerca de la importancia de la fase y el neutro en las conexiones eléctricas de nuestra casa. Aquí también pueden ver que tengo los cables de fase, de neutro y de tierra, y eso es porque el día de hoy quiero mostrarle cómo es la forma correcta de hacer la conexión de un simple foco con un interruptor, que quizás muchos piensen que es algo muy básico, pero si ustedes no toman en cuenta la fase y el neutro o confunden la fase con el neutro, esto puede ser un problema, y aquí en este video se los voy a explicar y a demostrar. Y una de las cosas que ustedes deben tomar en cuenta antes de comenzar a hacer las instalaciones o las conexiones de su casa es verificar cuál es el neutro, cuál es la fase, y lo pueden hacer con un buscapolo como este. Y observen, voy a acercar aquí a el cable negro. Fíjense que no pasa nada. Ahora voy a acercar al cable rojo. Fíjense que se queda titilando. Entonces aquí me está diciendo claramente que el rojo es la fase y el negro no es la fase. El negro es el neutro. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben tomar en cuenta. Ahora, para colocar este simple interruptor, vamos a hacer un caso como si ustedes no tomaran en cuenta la fase y el neutro. Entonces, otra cosa que les quiero decir, yo energizo y desenergizo estos cables para hacer las conexiones. Por ejemplo, ya yo quité la energía, fíjense que ya no hay energía en ningún cable, porque ya yo quité la energía para poder trabajar con ellos cuando voy a hacer las conexiones. Entonces, supongamos que yo voy a hacer esta conexión muy simple. Quiero conectar la base del foco, porque obviamente aquí voy a colocar un foco, y quiero conectar el interruptor. Entonces yo simplemente voy a hacer esto. Voy a conectar aquí sin tomar en cuenta cuál es fase y cuál es neutro. Yo voy a conectar ahí. Luego con este cable voy a conectar acá el interruptor, y luego voy a conectar aquí en este otro cable, que es el cable que también tiene energía, asumiendo que a mí no me importa cuál es fase y cuál es neutro, y entonces me va a quedar así. Ok, vamos a colocar aquí un foco. Ok, y voy a colocar energía en estos cables. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense cómo enciende y apaga. ¿Qué tendría de malo esta conexión? Pues aparentemente nada de malo, pero vamos a comenzar a desglosar cuáles son los errores de esta conexión, a pesar de que, como ustedes pueden observar, funciona. Fíjense, cumple la función de encender y apagar. Entonces, ¿dónde está el problema? Fíjense, vamos a suponer que yo voy a apagar acá. Aquí donde está, debería estar apagado. Quiere decir que al foco no debería llegarle energía. Entonces, observen, aquí tengo el buscapolo y aquí me indica que tengo corriente. Fíjense, el buscapolo me está diciendo que a pesar de que está apagado, esto tiene corriente. ¿Y por qué sucede eso? Fíjense, perfectamente me está diciendo que tengo corriente, y eso no debería pasar. Ese es el primer problema. Entonces, ¿por qué ocurre este problema? Porque, si se fijan, el interruptor yo lo tengo por el lado del neutro. Y por el lado del neutro, acá no es por donde viene la corriente. La corriente viene es por el lado de la fase. Entonces, si usted interrumpe el neutro, básicamente está dejando el foco con energía. Lo que pasa es que no le está dando el retorno, pero le está permitiendo que el foco
siga energizado. Y eso genera varios problemas. Primero es que cualquier persona que piense que el foco está sin energía y toca alguno de estos contactos, realmente va a recibir una descarga porque el foco sí tiene energía, como pueden observar. Y el otro problema es que en algunos focos, al tener energía en una de sus conexiones, entonces el foco podría quedar parpadeando o destellando. No sé si a ustedes les ha pasado que en algunos casos ustedes ven que a pesar de que se apaga el foco genera algunos destellos. Eso ocurre justamente porque el interruptor, en vez de colocarlo por el lado de la fase, se coloca por el lado del neutro. Entonces aquí ya ustedes pueden ir viendo la importancia de tomar en cuenta la fase y el neutro. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Voy a apagar acá, voy a quitar esto de acá y voy a quitar esto de acá. Y lo correcto sería de la siguiente forma. Fíjense, vamos a colocar el interruptor por el lado donde está la fase. Vamos a hacerlo de esta forma. Y el foco termina por el neutro. O sea, el foco lo conectamos al neutro. Y así nos quedaría. Ahora vamos a energizar esto. Allí sigue el foco apagado. Vamos a comprobar que esto funciona. Fíjense, también funciona. Funciona perfectamente. Pero observen este detalle. A diferencia del caso anterior, cuando está apagado con el buscapolo, observen cómo no me indica que hay energía. Fíjense. No me está indicando que hay energía. Si indicara que hubiese energía, se quedara titilando y no lo hace, fíjese. ¿Por qué? Porque realmente no hay energía, pero observen qué pasa cuando yo enciendo. ¿Ven? Cuando yo enciendo, sí debe tener energía el foco. Fíjense. Aquí sí tiene energía, pero cuando lo apago, no. Y así es que debe hacerse la conexión. Entonces no tengo energía ni por este lado, por el lado de acá. Fíjense, por este lado de acá no debería haber energía, no debería estar titilando, no debería estar indicando este buscapolo que hay energía, y por este lado tampoco. ¿Ven? Y eso es porque en este caso la conexión del interruptor o la ubicación del interruptor es la correcta. Así es que se debe de hacer. Si de repente ustedes aquí no lo ven muy claro, vamos a hacerle un pequeño diagrama para que ustedes lo tengan allí, cómo se hace la conexión correcta y cómo no debe hacerse, cómo es la conexión incorrecta. Bueno, aquí vamos a tener la fase y vamos a tener el neutro. Fase y neutro. Entonces, vamos a dibujar el interruptor por acá. Aquí tenemos el interruptor. Y por acá tenemos el foco. Vamos a dibujarlo de esta forma con la simbología del foco. Ok, entonces, el interruptor, la forma correcta es conectarlo a la fase. Luego, venimos por acá y llegamos aquí al foco. Y el foco se devuelve y se conecta con el neutro. Esta es la conexión correcta para un interruptor simple con un foco. El interruptor debe estar por el lado de la fase. Eso es lo que deben tomar en cuenta ustedes a la hora de colocar el interruptor. Nunca debe colocarse el foco por el lado de la fase. El foco debe estar por el lado del neutro y debe ser controlado por el interruptor por el lado de la fase. En otras palabras, el interruptor va a interrumpir la fase y no el neutro. Entonces, esta es la conexión correcta. Ahora vamos con la conexión incorrecta. La conexión incorrecta es colocar el interruptor
aquí a la fase. Entonces se vendría por acá, conectaría aquí y el foco se conectaría con la fase por acá. Acá esta conexión está incorrecta. Vamos a hacerle acá una X. Esta conexión solo la dibujo para que les quede muy claro cómo no se debe hacer. Porque como les digo, les va a funcionar en el sentido que les va a encender y apagar el foco. Pero el foco siempre va a estar energizado por uno de sus lados, por tanto va a estar energizado por el otro lado también. Entonces, esta conexión siempre deben de evitarla en las conexiones de su casa o en las conexiones donde sea que ustedes la hagan. Ok, en este punto nos podríamos preguntar, ¿y ese es el único error que hay que tomar en cuenta a la hora de conectar un interruptor con un foco? ¿O acaso hay que tomar en cuenta otra cosa? Entonces volvamos otra vez a nuestro circuito o nuestra conexión para ver si hay otra cosa que podríamos estar haciendo mal. Fíjense, vamos a energizar esto para volver a encender y apagar. Ok, aparentemente todo está funcionando bien. De hecho, ya colocamos el interruptor por el lado de la fase. Pero observen algo. En la base esta hay que tomar en cuenta también otra cosa. Fíjense, aquí ya está apagado. Si yo saco el foco, vamos a observar esto. El cable que viene del interruptor, ¿dónde conecta? Fíjense aquí. Conecta acá y por dentro, esa parte es la parte de la rosca del foco. Es la que hace contacto con esta. Esa es la parte que está controlando el foco. Entonces, imagínense este caso. Imagínense que el foco se quema, el foco se dañó. Entonces, si el foco se dañó, el foco va a estar aquí. En el momento que está dañado, pues lo lógico sería cambiarlo, ¿verdad? Y como no prende, no se sabe si el interruptor va a estar o encendido o apagado. Podría quedarse encendido, pero como el foco no sirve, vamos a aflojarlo un poco acá para mostrarle el caso. Él se queda encendido, pero como el foco no sirve, ustedes lo dejan así. Y como no prende, da igual si está para este lado o este lado, al momento de cambiar el foco. Quizás ustedes no tengan la precaución de decir, pero vamos a apagarlo para cambiarlo apagado, sino simplemente lo pueden dejar así. Ok, ¿cuál es el problema? El problema aquí es el siguiente. Cuando se está cambiando el foco, quizás ustedes podrían tocar esta rosca al momento de cambiar el foco, al momento de sacarlo o introducir el otro foco. Y cuando ustedes toquen esa rosca, también van a estar en contacto con la fase, porque, como les digo, lo podrían dejar el foco encendido porque no se va a notar. Entonces, es un problema que la línea que viene del interruptor venga acá hacia la rosca. Eso está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a sacar esto. Fíjense, el cable que sale por acá es el que va hacia el medio, que es esta parte de acá. El cable este que está en rojo. Y el cable este negro es el que viene aquí a la rosca. Entonces, como les digo, no conviene que el cable que viene del interruptor llegue a la rosca. Este cable debería llegar es al medio. Entonces, ¿qué error tenemos acá todavía? Apago todo esto para hacer un cambio. Fíjense, voy a quitar este cable de acá y voy a quitar este cable de acá. Ok, y observen lo que voy a hacer. Como este cable es el que va al medio, este cable que va al medio del foco es el que debería de conectarse con el interruptor. Ok, y este cable que nos queda por acá, que es el que está unido aquí a la rosca, a la parte esta del foco, es el que vamos a conectar con el neutro. Y así nos quedaría. Entonces ahora vuelvo a colocar el foco y vuelvo a hacer el ejemplo. Vamos a encender acá. Fíjense. Igualmente enciende y apaga, obviamente, pero vamos a hacer el ejemplo que estábamos haciendo. Vamos a suponer que el foco se quemó. Si el foco se dañó, pues obviamente esto no hace nada con el foco. Pero si lo dejamos encendido, cuando vamos a cambiar el foco y le estamos dando vuelta acá al foco, no va a haber ningún problema que toquemos acá. ¿Por qué? Porque la conexión de la rosca nos lleva al neutro y el neutro no tiene energía. Recuerden que el neutro es el retorno y el neutro es el que termina de llevar la energía que se está enviando por la fase.
es la línea de retorno. Entonces, da igual si tocamos acá porque solamente estamos tocando con el neutro. Entonces, la conexión correcta es justamente esta que tenemos aquí, tanto para el interruptor como para la ubicación según la base del foco. Entonces son dos cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de instalar un interruptor con un foco con respecto a la línea o la fase y el neutro. Ok, aquí alguno se podría preguntar, ¿y eso solo aplica para el caso del foco y el interruptor? Entonces, ya yo quité aquí la energía, voy a sacar esto. Ya sabe cómo se conecta. Bueno, ahora vamos con un toma. ¿Qué pasa con los tomas? Se debe tomar en cuenta también la fase y el neutro en un toma corriente. Y la respuesta es obvia, claro que sí. En este caso es aún más importante. Fíjense, aquí ustedes lo que deben saber es cuál es fase y cuál es neutro. Generalmente la fase va a ser la que tiene el orificio más pequeñito. Y el que tiene el orificio más grande, ese va a ser el neutro. Aquí se puede ver que este es más pequeñito que este otro. Entonces, ustedes también deben corroborar que esta ranura que está acá se corresponda con el cable. Por ejemplo, pareciera que este cable corresponde con esa ranura. Entonces, con un multímetro, fíjense, si yo hago contacto acá, ahí me indica que este es el cable de la fase. Y acá debe ser este otro. Y este es el cable del neutro. Entonces aquí es muy simple. Este que es el cable de la fase, vamos a colocarlo justamente acá, en la fase. Y este otro, que es el cable del neutro, pues vamos a colocarlo acá con el neutro. Entonces, si esto está correcto, vamos a energizar estos cables. Repito, estos cables yo los tengo que estar energizando y desenergizando porque, como ven, yo ando conectando y desconectando. Entonces, con esta herramienta podemos corroborar si está correcto o no. Aquí, fíjense, me indica que está la línea, porque siempre está sonando eso allí. Quiere decir que aquí está la línea. Y aquí, fíjense que no suena. Suena de vez en cuando, pero cuando es la línea, tiene que quedarse sonando todo el tiempo. Entonces, fíjense, aquí no suena y aquí sí suena. ¿Ven? Este es la línea y este es el neutro. Entonces, en un toma corriente es muy, pero muy importante colocar tanto la línea como el neutro en su posición correcta. Quizá ustedes se pregunten, ¿y qué importancia tiene si yo lo coloco al revés? Bueno, fíjense lo siguiente, por ejemplo, si ustedes allí conectaran cualquier cosa, por ejemplo, por decir algo, una moladora como esta o un esmeril como este, el esmeril, fíjense que tiene acá en su enchufe uno de los conectores del enchufe, fíjense que es más grueso y uno es más fino. Quiere decir que viene codificado. Si yo intento colocarlo así, no puedo. Entonces debo colocarlo de forma correcta. ¿Y eso es por qué? Porque una simple amoladora viene con esto codificado. Y la razón es que el interruptor, cuando yo enciendo esta amoladora, va a cortar también es la línea. Él viene para cortar este cable. O sea, el interruptor es lo mismo que hablamos con respecto a el foco. El interruptor del foco se conectaba por la línea porque el interruptor debe cortar en la línea. En este caso pasa lo mismo. Estos interruptores interrumpen la línea y no el neutro. Eso ocurre para cualquier aparato que ustedes conecten, por si no lo sabían. Entonces, esta moladora también cumple lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes colocaran esto invertido? Que la moladora, por ejemplo, no cortaría la línea, sino que estaría cortando es el neutro, o no cortaría la fase, sino que cortaría el neutro y quedaría internamente energizada. Y como les dije, eso es un problema, que quede energizada si se supone que no debería haber nada de energía porque usted la mantiene apagada. Por eso aquí dice apagado, porque se supone que no debería de haber energía. Y eso sucede para cualquier aparato que ustedes coloquen. El interruptor de todos los aparatos está por el lado de la fase o la línea, no por el neutro. Bueno, entonces espero haberles enseñado algo nuevo hoy acerca de este tema, acerca de la importancia de la fase
y el neutro en las conexiones eléctricas de nuestra casa o de cualquier casa. Es algo simple de entender, me parece a mí. A veces se cometen errores con este tema. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. Si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo muchos videos de electricidad. Todo lo que tiene que ver con conexiones o instalaciones eléctricas de nuestra casa. Allí en mi canal pueden ver todos los videos que he hecho también. Y sobre todo que yo explico para principiantes. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video.